Hola a todos, estamos de vuelta. ¿Qué tal, Dani? Regresamos ¿Cómo, con el cómo buen estás? Es correcto, el buen Jorge aquí está con nosotros. Vamos a agregar la transmisión. Jorge, buenos días, ya tardes, más bien, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muy ¿Cómo te contento. sientes después de la arrastrada que les dieron ayer? No, a los test, a los devs. Todavía me siento ofendido por la censura que me hicieron al final. No, aquí no hay censura nunca. Simplemente hay de una democracia autoritaria. Pero todo. Pues bueno, mi estimado Jorge. Jorge nos va a hablar otro tema. Faltó tu posicionamiento respecto al debate de ayer. Faltó tu posicionamiento respecto al debate de ayer. No, yo soy neutral. Digo, el Congreso se llama Testing MX, no Developer MX, entonces, si quieren ganar, hagan el suyo. No se crean, no, es broma. Yo ya tengo varios tiempos de conocer a Jorge, una excelente persona, el único arquitecto que conozco que está certificado internacionalmente, y es un honor para nosotros que esté aquí con este currículum que él trae, líder LATAM de la empresa en la que está, y nos va a presentar la charla de seguridad. Más calidad es igual a un mejor manejo de riesgos. Jóvenes en pruebas que están iniciando, que están ya en seniorities altos, tenemos que manejar los riesgos. Y aquí traemos a uno de los mejores para que nos diga cómo se hace, mi estimado Jorge. Vale. Te dejamos el foro, nosotros regresamos al ratito. Excelente. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a platicar de dos cosas interesantes. Vamos a resolver dos preguntas que creo que son interesantes, ¿no? Primero que nada, ¿por qué teníamos que manejar los riesgos? ¿Por qué la seguridad y la calidad van de la mano? ¿Por qué toda esta importancia de hablar de la seguridad, ¿no? Es interesante ver las estadísticas más recientes en el que nos dice que el crimen cibernético se incrementó 600% por la pandemia de COVID-19. Es decir, nos fuimos todos a trabajar remoto, estuvimos viendo ahí las formas de cómo acomodarnos, algunos ya tenían seguridad, otros no, algunos ya sabían cómo usar VPN, otros no, y pues de la noche a la mañana nos tuvimos que ir todos a casa, ¿no? Eso representó una gran oportunidad ahí para el cibercrimen, y también vemos que hay forma de sacarle dinero, ¿no? O sea, el acceso a la identidad online completa de una persona puede tener valor de alrededor de $1,000. Entonces, hay motivos, hay facilidades, y nos damos cuenta de que los actores maliciosos tienen, pues, prácticamente infinidad de tiempo para poder lograr lo que ellos buscan, ¿no? Y solo requieren de una sola defensa porosa, solamente una debilidad, una falta de una prueba, y para poder lograr lo que necesitan, ¿no? Y aunque generalmente nos los imaginamos como esta imagen que vemos aquí, el tipo oscuro, el que está dentro de un clan, activista político y ese tipo de cosas, realmente las motivaciones han cambiado y no todos lucen así. Hay algunos otros que lucen así, ¿no? El empleado aburrido, el empleado resentido, con motivación o interés para realizar alguna actividad no apropiada. Se dice por ahí en las estadísticas que a las empresas les toma alrededor de 50 días para resolver un ataque que viene de una persona interna. 50 días es muchísimo tiempo. Hace aproximadamente unos 17 años estaba trabajando en un proyecto de un punto de venta y peleábamos contra esto. Nos dimos cuenta que la gente en las tiendas tenía tanto tiempo libre que se ponían a ver cómo literal hackear la aplicación. Hackear en el sentido no de voy a tumbarla, voy a robarme la base de datos y venderla. Simplemente es cómo le hago para activar una promoción que ya no está activa y sacar ese dinero para mí, desde la caja. O cómo hacer una devolución que no existe y sacar el dinero de la caja, ¿no? O cómo hacer una transferencia a otra tienda y agarrar ese producto y pues yo llevármelo, ¿no? Entonces ese tipo de detalles son cosas que también podemos ver y que son riesgos los que tenemos que empezar a validar y a conocer y a pensar en ellos, ¿no? Pero incluso también tenemos actores como estos, ¿no? O sea, que son como
adolescentes con mucho tiempo libre, acceso a recursos en línea, en los que ya hay un tutorial en el que dicen cómo hackear ciertas cosas, cómo instalar un malware, etcétera. Y digo, no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, hace algunos años, alguien en el círculo familiar hackeó el sistema escolar de la preparatoria donde cursaba para modificar calificaciones. Entonces, no es nada más ese tipo oscuro, Anonymous y activista y todo ese tipo de cosas. Ya hay muchísimas diferentes tipos de actores, ¿no? Hay un modelo que le llaman el 10-80-10 y que claramente vemos en la imagen, se divide en esos 3 números, porque nos dice que 10 personas de 100 nunca cometerán un crimen. 80 lo harán si ven la oportunidad, como dicen las abuelitas acá en México, ¿no? La ocasión hace al ladrón. Y otro 10% siempre lo va a hacer, siempre lo va a intentar. No importa lo que le hagas, no importa lo que le pongas, no importa lo que le digas, siempre va a intentar hacer eso, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que suceda un ataque? ¿O de qué depende que suceda alguna actividad de este tipo? Hay una fórmula algo antigua, creo que es del 2005, 2000, por ahí, que nos dice que el beneficio monetario para el atacante, sumado al beneficio psicológico, deben ser mayores que el costo de realizar el ataque, más el costo de ser castigado, multiplicado por la probabilidad de ser atrapado y ser castigado, ¿no? Entonces estamos hablando de que si el beneficio monetario es grande, es decir, si yo voy y puedo obtener cientos de miles de pesos, ¿no? Me tocó ver una tienda en la que no necesariamente un ataque informático, pero sí a través de ciertas triquiñuelas, como podemos decir por acá, lograron una persona de tienda robar 1 millón de pesos, así como hormiguita por varios meses, ¿no? Es un beneficio monetario grande, ¿no? El beneficio psicológico es si existe algún tipo de atacante que dice yo quiero decir que yo lo logré, ¿no? Yo fui el que tumbó la base de datos, o yo fui el que entró y se robó las calificaciones, o el examen para pasárselo a todos los del grupo y todos me exaltan porque soy el mejor. Ese es el beneficio psicológico, ¿no? El costo de realizar el ataque pues implica qué tan difícil es hacerlo, ¿no? Si tengo que utilizar las herramientas con las que ya cuento, si tengo que invertir en algo más, o si hay diferentes bloqueos que me van poniendo en el camino y que me va haciendo más costoso en cuestión de tiempo de trabajo para poder realizar el ataque. Probablemente si es así, pues me brinco al siguiente objetivo, ¿no? El costo de ser castigado, digo, en muchos lugares, en muchos países, sabemos que este es uno de los más bajos. ¿Por qué? Porque se multiplica por la probabilidad de ser atrapado, que aún así muchas veces puede ser baja. Si no tenemos los controles adecuados, no podemos detectar pues, quién fue el que atacó, cuándo atacó, o si saber si existió el ataque en algún momento, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que sucedió. Y adicionalmente, pues la probabilidad de que realmente pase algo. Tristemente, en muchos escenarios, pues no hay posibilidades a veces de que pase porque no tenemos los mecanismos, ni la legislación, ni las pruebas necesarias para que pase, ¿no? Entonces, eso reduce los costos y si los beneficios son altos, pues voy a tener una motivación mayor para hacer ese ataque. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con calidad, ¿no? Estamos en un congreso de testing. ¿Qué tiene que ver esto con calidad? Realmente cuando hablamos de calidad abarcamos otros conceptos que se interrelacionan, ¿no? Tenemos la privacidad de los datos de los usuarios, tenemos la confiabilidad de que el sistema va a estar ahí cuando yo lo necesito, tenemos obviamente el tema de la seguridad, el entender que mis datos no van a ser manipulados por otras personas sin mi consentimiento. Y entonces vemos estos diferentes aspectos que se relacionan y que se abarcan en este espectro de calidad, ¿no? Porque pues estamos viendo todo este tema del lado de la prevención. Entonces pues, podemos decir que una aplicación de alta calidad es una aplicación segura. No es necesario nada más que sea una aplicación que funciona bien o que cumple con los requisitos que me dio el cliente o que la parte de diseño está correcta y que los textos están alineados, los mensajes son funcionales, sino que tengamos todo este tema de seguridad también visto de la mano, ¿no? Si alguien llega y tumba mi aplicación, pues ya no está disponible. Si esa aplicación la tumbó un atacante, yo como usuario, no veo, no es un problema de calidad, es un problema de seguridad.
Simplemente la aplicación no funciona. Yo no me voy a preocupar por qué. Si roban mis datos, si están publicados en internet, si por alguna razón modifican mi historial crediticio, para mí es una falta de calidad, ¿no? O sea, el tema de seguridad no me va a importar tanto como usuario. Entonces, por eso pensamos que una aplicación segura implica ese tema de calidad, ¿no? Aquí es importante entender que el equipo de QA tiene un rol interesante que Q, ¿no? Porque si el equipo de testing pone atención a esos detalles y a los riesgos de seguridad que existen en las aplicaciones que se están desarrollando, pues pueden ayudar a tener una capa de protección extra. Muchas veces el tema de seguridad pues va sobre cosas esenciales, ¿no? Que se pueden validar en un proceso de testing. Temas de encripción de password, temas de permisos, de sesiones, de tiempo de sesión, de formatos de login, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes brincarte esos controles? Es algo que puedes validar en tu proceso de testing. Ahora, si le preguntamos a los clientes y a los líderes si quieren una aplicación segura, pues la respuesta va a ser siempre sí. ¿Quién te va a decir que no? Nadie. Sin embargo, las dinámicas de trabajo de los equipos de desarrollo completos, ¿no? O sea, el equipo de desarrollo, seguridad, infraestructura, etcétera, pues por lo general seguridad siempre va al final de la lista, ¿no? Tenemos este proceso ágil en donde estamos entregando historias, características, habilidades de la aplicación, las vamos creando conforme va haciendo un sprint, las vamos liberando, las vamos poniendo en algún ambiente, pero la parte de seguridad siempre va hasta el final, ¿no? Es el último proceso que a veces, si acaso, sucede, ¿no? Buscamos yo como que al final, antes de la liberación de los 3 meses, poner un control de seguridad en el que digamos, aquí ya nos dimos cuenta, ¿no? Pero el problema es que realmente muchas empresas dependen de ese enfoque, ¿no? Que es el del penetration testing, ¿no? Puede ser útil, tiene muchas ventajas, claro que sí, pero pues muchas veces es un poco demasiado tarde, ¿no? Porque ya estás muy al final, ya cuando vas a hacer el deploy te das cuenta de, hay un riesgo de seguridad que pudiste quizá muchas veces haber cachado antes en el proceso, ¿no? Entonces, la propuesta de esta idea es el que integrar la seguridad en cada fase del ciclo de desarrollo permite este enfoque holístico para la seguridad de las aplicaciones, ¿no? En los últimos años ha crecido en popularidad este movimiento en el que se va moviendo hacia la izquierda, como llaman Shift Left, este proceso de seguridad en el que, digamos, ya no es nada más el encargado de seguridad, ¿no? O sea, si estamos saliendo de este esquema de silos, como le llaman, en el que, digamos, cada quien tiene sus responsabilidades, todos nos vamos moviendo hacia la izquierda en que todos somos responsables de lograr eso, ¿no? Ahora, claro, hay esquemas de la parte de desarrollo, como el testing estático, como algunas otras validaciones dinámicas, DevSecOps y todo este tema, pero aquí el enfoque de hoy, en este congreso de testing, es ver cómo lo integramos en la parte de calidad. Y es importante y es interesante porque estamos integrándonos en algo que ya existe en la organización. Son procesos que ya existen, ya hacemos testing, ya ejecutamos escenarios, ya automatizamos pruebas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agregar esa capita de seguridad en la que integremos escenarios adicionales que nos ayuden a validar estos casos, ¿no? Podemos ahorrar tiempo, podemos identificar riesgos de una mejor manera e incluso, pues, a lo mejor hasta ahorrar dinero, ¿no? En algunos escenarios. O sea, en el tema de no necesitamos el enfrentarnos a un problema que nos va a costar muy caro resolver si se va hasta producción. Entonces, cuando la parte de seguridad la integramos en el proceso de calidad, pues hacemos esa validación al mismo tiempo y nos puede ayudar a identificar qué tan vulnerables somos. Muy bien, entonces hablamos de 2 preguntas, ¿no? El por qué. Esta es la definición del por qué. Entiendo que todos están convencidos de que la seguridad es importante, de que es algo que podemos integrar en el proceso de testing. Ahora la pregunta número 2 es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo logramos integrar ese proceso de seguridad a la parte de calidad? Y puedo responderles con una sola palabra. OWASP. OWASP es una iniciativa que
pues, las siglas significan Open Web Application Security Project. Esta iniciativa nació en el 2001, es una fundación sin fines de lucro que trabaja en mejorar la seguridad del software en general, ¿no? El nombre viene de web porque pues en el 2001 estábamos hablando principalmente de aplicaciones web, ¿no? No teníamos prácticamente nada de mobile que preocuparnos. Hubo una popularidad en los finales de los 90, la burbuja del .com, el crecimiento de los sitios web personales, etcétera, en la que nos enfrentamos a que pues había muchísimos riesgos, ¿no? La organización trabaja a través de proyectos de open source. Tienen cientos de capítulos alrededor del mundo y decenas de miles de miembros, ¿no? Que ayudan a lograr este proceso, ¿no? Lo mejor del caso es que todo lo que ofrece OWASP, proyectos, herramientas, documentos, foros, capítulos, son gratis. O sea, cualquiera puede accederlos, cualquiera que esté interesado en mejorar la seguridad de las aplicaciones puede utilizarlos sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar hoy de 5 proyectos que pueden ayudar a entender mejor cómo trabajar con el tema de seguridad en el Adobe Testing, ¿no? El primero creo que es el más común, incluso en las entrevistas de desarrollo muchas veces es el que más escuchamos, ¿no? Es el top 10, el top 10. El top 10 es un documento que nos ayuda a saber, está muy orientado a developers, equipos de desarrollo, los temas de las vulnerabilidades más importantes que hay en las aplicaciones. Oye, se basa en un tipo de encuesta y se logra un consenso de ver cuáles son los riesgos más importantes para las aplicaciones web. Habla de las aplicaciones web, hay uno de APIs y es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice top 10? Nos dice cuáles son las vulnerabilidades del 1 al 10 más importantes que se encuentran en las aplicaciones, ¿no? Y como es un tema dinámico, o sea, regresando al punto de los atacantes tienen mucho tiempo y pueden idear mejores maneras de hacer los ataques, pues va evolucionando, ¿no? O sea, tú tapas un hueco y el atacante ya está encontrando otros 3, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues van cambiando los riesgos, van cambiando la identificación de cuáles son las vulnerabilidades que puedes encontrar. Y la ventaja de esto es que te va dando una idea, una guía de qué es la vulnerabilidad y cuáles son los ejemplos de esa vulnerabilidad que tú puedes encontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el equipo de pruebas, es importante porque tú puedes ir a ver, si vemos por ejemplo, la primera, que es Broken Access Control, nos da un ejemplo bien sencillo, ¿no? Te da 2 URLs como ejemplo y te dice, el atacante puede acceder directo a esas URL. Si accede a ambas sin autenticarse, ya tenemos un detalle, un problema, porque debería quizá tener permisos para acceder a esas URLs. Si accede a la segunda, que es la que necesita permisos de administrador sin tener el rol de administrador, pues ya tenemos un detalle también, ¿no? Quizá podamos decir, oye, pues esta prueba ya la hacemos, ¿no? O sea, yo conozco muchos testers que ya hacen estas pruebas. Y es bueno, o sea, qué bueno, pero al punto al que voy es que además de esta hay otros escenarios que tú puedes encontrar ahí en el top 10 que te pueden ayudar a identificar cuáles son las cosas que tú puedes automatizar o agregar a tus escenarios. No te tienes que imaginar de la nada, no te tienes que poner súper creativo para identificar cuáles son los escenarios. El top 10 ya te dice algunos escenarios que puedes encontrar en ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, la número 5, que es la de Security Misconfiguration, nos dice que, por ejemplo, si hay un error en la aplicación, pues ya encontramos un defecto, ¿no? O sea, ya sabemos que si truena la aplicación, nos da un error 500, ya es una bronca. Pero hay otro problema adicional que tú puedes encontrar ahí como equipo de pruebas, ¿no? Es que si el error te manda todo el stack trace, te muestra el log de los datos de las operaciones que estás haciendo, las llamadas a los componentes, etcétera, hay un riesgo de seguridad ahí. Y es otro defecto distinto al hecho de que solo se haya mostrado esta pantalla, ¿no? ¿Por qué? Porque estás exponiendo cuál es la arquitectura de tu aplicación, cuál es la tecnología que estás utilizando, cuál es el servidor web donde está hosteado, cuál es la estructura de archivos que estás utilizando, etcétera, 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 ¿no? Incluso a lo mejor hasta mostrar información privada del usuario. Recordemos, los usuarios
los usuarios maliciosos, los atacantes, tienen mucho tiempo libre para idear este tipo de ataques. Entonces, no es así como imaginar, ni se va a dar cuenta, o cómo vas a ver que existe esta URL, o cómo vas a ver que esto truena. Existen muchísimas maneras, ¿no? Ese es el proyecto número 1. Proyecto número 2 es el Application Security Verification Standard, o ASVS, ¿no? Este es un esfuerzo comunitario que nos da un framework de seguridad, donde se establecen requerimientos y controles para enfocarnos en los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. Está enfocado en el desarrollo de aplicaciones y servicios web modernos. La versión 4, si mal no recuerdo, es la de 2019. Entonces, digamos, tiene 3 años de antigüedad nada más, pero tiene bastantes controles que nos ayudan a definir qué es lo que tenemos que considerar dentro de nuestras aplicaciones. Está enfocada en general al proceso de desarrollo, pero digamos en la parte de testing nos ayuda a identificar estos controles que nosotros deberíamos empezar a verificar, ¿no? Y aquí puedes encontrar ideas, cosas que puedes agregar a tus escenarios para darte cuenta qué es lo que vas a validar. Tiene son más de 18 secciones con información de diferentes cosas, ¿no? De autenticación, arquitectura, confiabilidad, errores, diferentes escenarios en los cuales tú puedes encontrar categorías y descripciones de las cosas que se deben de validar. Ahora, el estándar nos habla de que no todas las aplicaciones son iguales, ¿no? Divide las aplicaciones en 3 categorías. Esas 3 categorías nos pueden decir si una aplicación es de bajo riesgo, digamos nivel 1, una aplicación muy sencilla en la que no hay tanto riesgo de que algo malo suceda si hay un ataque. Pero, sin embargo, debemos proteger un mínimo de cosas para asegurarnos de que no suceda, ¿no? ¿Por qué digo que a lo mejor no hay tanto riesgo? Porque hablamos de que el nivel 2 son aplicaciones que ya tienen temas de datos financieros, temas de datos de salud, de seguros, etcétera, en los que puede haber un riesgo mayor en el que sí existe un ataque o una modificación o alteración de la información indebida, ¿no? Entonces, imagínate que alguien puede alterar el balance de su cuenta, ¿no? Que es muy poco común por la estructura de cómo funcionan los bancos, pero que pudiera ser una transacción de ese tipo. O que pudiera acceder a la información de salud de una persona y a través de eso utilizarlo para su propio beneficio. Puede ser algo tan inocente como mandarle spam de medicinas o de tratamientos, o incluso hasta chantajearlo con decir, oye, sé que tienes esta enfermedad, tampoco tu familia ya lo sabe, bla, 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 bla. Entonces hay muchas cosas que se les pueden ocurrir a los atacantes. Entonces es importante que pensemos en cómo cuidar y proteger esa información, y para eso nos da estos controles, ¿no? El nivel 3 ya hablamos ya de aplicaciones de nivel crítico y cosas mucho más pesadas, ¿no? Cuenta la leyenda por ahí de que hace algunos años en Irán tenían unos generadores, un equipo para energía nuclear, y a través de un hackeo, no se dice qué gobierno fue, pero lograron inundar por modificar la forma en la que funcionaba su sistema. Modificaron unas puertas de agua e inundaron esos sistemas de generación de energía, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas mucho más complicados pues son los que están en el nivel 3 y que claramente hay un interés de otras personas por atacarlos, ¿no? Entonces, muchos no nos toca trabajar en ese tipo de cosas. Yo tengo uno de mis compañeros arquitectos de mi equipo que está trabajando en un sistema que tiene que ver con trenes, y ahí hay un tema de safety, ¿no? O sea, de seguridad, de salvaguardar la integridad de las personas y la vida, y pues, hay que evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Pero la mayoría pues estamos más en el nivel 2, ¿no? O sea, en el tema de finanzas, seguros, ventas, e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas son las que nos podemos encontrar en este estándar? Pues, por ejemplo, nos recomienda que nos aseguremos de que las contraseñas tengan al menos 12 caracteres de longitud. Si recuerdan, si les ha tocado, hace algunos años el mínimo era 8, y ahorita se recomienda el estándar que sea 12. Y yo creo que lo habrán vivido todos ustedes. Muchas empresas, incluidos bancos mexicanos, te piden mínimo 8, ¿no? Entonces ya estamos fuera de un estándar internacional, ¿no?
Entonces, es parte del proceso, ¿no? Otro que tiene que ver con contraseñas es el que puedan contener espacios y que no se trunquen, ¿no? O sea, hace todavía algunos años, digo, hoy todavía hay aplicaciones de empresas tradicionales en las que no te dejan poner ni espacios ni caracteres especiales en las contraseñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de espacios, pues es molesto porque ahorita ya tenemos una tendencia a usar passphrases en lugar de passwords, ¿no? Entonces, que es más común que en lugar de que tú te crees un password complejo con muchos números y letras, etcétera, pues que tengas una frase que diga, no sé, algo tan simple como mi mamá me mima, y que tengas esos espacios y que sea mucho más difícil identificar, pero es fácil para ti para recordar, ¿no? Porque a lo mejor es una frase con la que te identificas de niño y le agregas unos caracteres especiales y listo, ¿no? Pero ya es una frase y no una palabra. Entonces, ese tema es como una recomendación que muchas empresas no están siguiendo todavía. Y en el caso de los caracteres especiales, pues a veces tiene que ver con el tema del manejador de base de datos que estás utilizando, ¿no? Si no me permites usar asterisco en los passwords, casi puedo sospechar que estás utilizando Oracle, porque pues ahí te va a marcar un tema de problemas en el hecho de que tengas un asterisco, perdón, un porcentaje en la lista, ¿no? Entonces, ese es el tipo de información que podemos encontrar en el ASVS, ¿no? Proyecto número 3, el Web Security Testing Framework. Este es un framework de referencia que pues, nos indica cuáles son las técnicas y tareas que son apropiadas para las diferentes fases del ciclo de desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, pensamos en, por ejemplo, cosas que son antes de que empiece el desarrollo, durante la definición y el diseño, durante el desarrollo como tal, la programación, implementación, la parte de pruebas obviamente incluida ahí, el deployment, el mantenimiento y la operación del software, ¿no? Si recuerdan, digo, a los que les haya tocado, esto suena muy waterfall, ¿no? O sea, son las fases como del ciclo de cascada en el que nos íbamos de una por una y terminábamos y listo, ¿no? Pero, de cierta manera, el ciclo de software sigue conteniendo estas partes, ¿no? Durante un sprint diseñamos, bueno, empezamos antes del desarrollo, diseñamos, desarrollamos, probamos, hacemos deployment y después hacemos mantenimiento y operación, ¿no? Entonces, son actividades que seguimos haciendo, sin embargo, pues en diferente frecuencia, ¿no? Lo interesante de este tema es que tiene una sección específica de testing, en la que nosotros podemos ver temas de que nos explica, además de todo el framework, nos vemos temas de qué probar en el caso de identidad, de autenticación, de autorización, temas de sesión, validación de cadenas, errores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son diferentes aspectos que probablemente a lo mejor ya incluyes en tus pruebas, ¿no? Pero no está de más el que puedas identificar a ver si hay algún otro escenario que pudieras agregar, ¿no? O, como decía Gil al inicio, ¿no? Si estás empezando tu carrera en el área de testing, por aquí a lo mejor puedes cristalizar ese conocimiento y decir, aquí están muchos de los escenarios que veo y no entendía por qué. O el lead de testing me dijo que agregara estos escenarios o que me faltaban estos. Ya entendí por qué. Aquí hay una razón detrás de, ¿no? Muchas veces en la dinámica del proyecto no tenemos esa oportunidad de aprender o de explicarle a otros el porqué de las cosas, simplemente pedimos que las hagan. Y en ese sentido, pues, nos damos cuenta de que hay lugares en donde tenemos la oportunidad de aprender esos porqués y empaparnos más de la seguridad, de las cosas que tenemos que probar en cuestión de seguridad, ¿no? En ese sentido, hay una sección de esta parte, bueno, una parte de la sección 4, que habla de la lógica de negocios, ¿no? Y aquí, menciono unos ejemplos bien interesantes porque son como, a lo mejor lo podríamos pensar hasta como medio conspiranoicos, ¿no? Pero, por ejemplo, nos dice, hablemos de una aplicación de juegos, ¿no? De juegos en línea. Y en esta aplicación, pues se tienen puntos que te dan por encontrar tesoros de los piratas y a los piratas mismos, ¿no? Entonces esos puntos que te generan tokens, te pueden ayudar para ser cambiados después por algún tipo de premios, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando de nivel, pues el nivel te da un multiplicador del valor de lo que encuentras, ¿no? Si un cofre valía 10 en el nivel 1, pues a lo mejor
en el nivel 10 va a valer 100, ¿no? Porque ya es más difícil el nivel de encontrar y todo eso. Si por alguna razón el atacante se da cuenta que el equipo de desarrollo implementó una herramienta en el mismo sistema para hacer envejecimiento de datos. Cuando hablamos del envejecimiento de datos es, yo quiero probar el nivel 10, en lugar de que tenga al equipo de test o al mismo equipo de desarrollo yendo nivel por nivel, pues de alguna manera le hago como una paginita en la que yo le diga, el nivel es 10. Y recargo la página o le hago submit o lo que sea, y ahí en automático me brinca hasta el nivel 10. Si el atacante se da cuenta de eso, puede explotarlo de manera de que llegue mucho más rápido a ese nivel, ¿no? Y luego, pues sacarle beneficio a lo que está haciendo, ¿no? A lo mejor podemos decir, ay, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Es algo que hizo el equipo de desarrollo, ¿no? Pero regresemos al punto del inicio donde sabemos que hay personas internas que saben que eso existe y pueden, uno, aprovecharlo para su beneficio. Dos, a lo mejor inocentemente lo platicas con alguien, ¿no? O sea, como todos los equipos de desarrollo luego platicamos qué estamos haciendo y qué no, pues a lo mejor se me sale a decir, sí, mira, acá implementamos este mecanismo y está en esta página y así lo hacemos y ahora. Recordemos, el atacante tiene infinidad de tiempo para buscar lo que quiere. Y ya con una pista de qué es lo que tiene que buscar, es más fácil que vaya enfocando sus esfuerzos a lograr eso. Podemos decir, oye, ¿qué importa que hackees los juegos? Bueno, pues si el juego te da dinero electrónico y ese electrónico lo puedes cambiar por otra cosa, pues ya estamos hablando de un fraude. Pues alguien te está haciendo fraude, te está perjudicando, o al cliente, ¿no? Entonces, es importante entender acerca de ese tipo de cosas y cómo existen huecos en diferentes escenarios, incluidos los juegos, ¿no? No recuerdo si el domingo pasado o este domingo que viene va a haber una plática de OWASP, precisamente, donde habla de una persona que su definición de su plática es cómo el ser malo en videojuegos me llevó a ser hacker de videojuegos, ¿no? O sea, cómo el no poder ser bueno, empezó a buscar ahí huecos y encontró cosas y de ahí se convirtió en un hacker de videojuegos, ¿no? Entonces, hay atacantes por todos lados. Otro ejemplo puede ser en un foro de una escuela, ¿no? O sea, ahorita que está el modo de escuelas en línea, el hecho de que, por ejemplo, pues tengas una aplicación o una pantalla en la que alguien pueda subir comentarios para una tarea o para una discusión y que tengas bloqueados ciertas palabras, ¿no? Términos o imágenes o cosas así. Lo bloqueas en el crear, pero a lo mejor no lo bloqueaste en el editar, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios son los que te describe este framework como para identificar qué es lo que te faltó probar. De nuevo, es como para darte una idea de dónde estás, qué estás probando, qué te falta. Herramienta número 4 es muy parecida a la parte de web, que es el Mobile Application Security Verification Standard, ¿no? En este caso tenemos 8 categorías que nos hablan de la seguridad de las aplicaciones móviles, ¿no? O sea, nos puede ayudar a los arquitectos, a los developers, a los testers a identificar cuáles son las cosas que debemos fijarnos cuando estamos desarrollando una aplicación web en cuestión de seguridad, ¿no? O sea, tenemos temas de arquitectura, tenemos temas de almacenamiento de datos, privacidad, criptografía, etc. Entonces, es muy similar, como les decía, en AWS. Tenemos controles grabados en estas 8 categorías y dependiendo del nivel de la aplicación o el tipo de aplicación que estamos haciendo, pues identificamos si aplica o no aplica el control que queremos seleccionar. Entonces, un ejemplo que encontramos ahí nos dice, ¿no? O sea, si la aplicación proporciona a los usuarios acceso a algún servicio remoto, pues tiene que realizarse, primero que nada, a un tipo de autenticación para asegurarte de que la llamada viene de un usuario válido, ¿no? Por ejemplo, usuario de contraseña o a lo mejor algún flow de OAuth o alguna cosa así, ¿no? Pero lo importante de este control es que nos dice que la validación debe de ser del lado del servidor, no del lado del cliente, ¿no? Porque muchas veces por cuestión de facilidad, de desarrollo de pruebas, tenemos por ahí un usuario mágico, hardcodeado en el código, en la aplicación, que nos ayuda a poder entrar sin tener que hacer esa validación. Entonces, eso no debería suceder, porque pues cualquier atacante puede hacer ingeniería reversa en la aplicación y sacar esas credenciales, ¿no? De alguna manera.
Lo mismo que pasa con una aplicación tipo single page en JavaScript, ¿no? Por más que ofusques el código, hay manera de identificar ese tipo de cosas. Entonces, es una buena práctica el no hacer ninguna validación de manera local en las aplicaciones. Otro punto muy importante que se relaciona también con lo que te piden las tiendas, como o sea, el Apple Store para iOS y el Play Store para Google en Android, pues que tenga los permisos necesarios, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una aplicación y al usuario le brincan que necesita permiso para la cámara, que necesita permiso para la ubicación y para el micrófono y para esto. ¿Realmente necesitas todos esos permisos? Es una validación que puedes hacer pronto, antes de que se vaya a la tienda y que te lo regrese, ¿no? A final de cuentas, la tienda muy probablemente lo va a regresar. Pero, o sea, tú como parte del equipo de testing te puedes dar cuenta de esos errores antes de que sucedan y corregirlos lo más pronto posible, ¿no? Tiene que haber una justificación real de por qué pides los permisos que pides como desarrollador. Y si no hay una justificación tal, pues realmente no debes de utilizarlos, ¿no? Ese es el mensaje como tal. Entonces, ese tipo de controles son los que nos ayuda este estándar, ¿no? Y número 5, además, como complemento, WordPress ofrece como proyecto adicional el Testing Guide para aplicaciones móviles, ¿no? Este es un manual bastante completo que nos ayuda a tener pruebas de seguridad, incluso cosas de ingeniería de reversa, y describe los procesos técnicos para verificar los controles listados en el Verification Standard, ¿no? Por eso mencionaba que son como un complemento uno del otro. Los controles están en el estándar y la forma de cómo hacerlos y los procesos que podemos seguir están dentro del Testing Guide, ¿no? Entonces, está bastante interesante porque te guía desde el inicio, ¿no? O sea, cuál es la parte de cómo funciona la arquitectura de Android, cómo funciona la seguridad, la estructura, la publicación, etcétera, ¿no? De nuevo, a veces entramos tan de lleno a los procesos que no entendemos el porqué de las cosas, el cómo funcionan, ¿no? Y entender este porqué, ir un nivel más allá, es esa diferencia de profesionalización que puede marcar la separación entre un buen profesional y otro, ¿no? Entre un buen tester y otro. Porque si te das cuenta de entender por qué, vas un paso más allá y puedes incluso identificar qué otras cosas más validar dentro de lo que estás haciendo, ¿no? En el caso de iOS, por ejemplo, pues te explica cuál es el security testing, cuál es el setup que debes de hacer, de tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso te da hasta algunas herramientas adicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, para el caso de este análisis dinámico, existen vulnerabilidades que tienen que ver con temas de los teclados, ¿no? Entonces, aquí te dice, bueno, para la versión 7 o menor de Android, pues puedes manejar esta vulnerabilidad y aquí te damos unos APKs, unas aplicaciones en las que puedes ver cómo funciona y cómo la puedes probar, ¿no? Entonces, podemos decir, oye, pero pues ya la versión de 7 de Android ya está súper viejita, ¿no? Pero pues recordemos que no todos los usuarios tienen siempre el último modelo de celular o el de gama más alta, por lo que a veces para algunas aplicaciones debemos considerar escenarios de versiones obsoletas, ¿no? Dependiendo del país al que nos enfrentamos, o al que vamos a utilizar la aplicación, es importante entender hacia dónde vamos y quién va a utilizar nuestra aplicación como para saber cuál es el tipo de seguridad que debemos de tener, ¿no? O incluso si el usuario, de nuevo, si el usuario no es quien lo va a utilizar, ¿no? A lo mejor es el atacante que va a decir, oye, pues déjame probar si esta aplicación funciona de este lado, ¿no? O sea, puede intentar usar una versión antigua porque pues, el atacante tiene, de nuevo, ese tiempo infinito para prepararse en el entendimiento de las vulnerabilidades y vas a ver que las versiones viejitas de Android tienen este problema, ¿no? Entonces, a lo mejor puede tratar de bajar esa aplicación en esa versión y hacer el ataque, ¿no? Otros controles que podamos listar ahí o herramientas puede ser, por ejemplo, si la aplicación se está bajando en un emulador, un atacante puede tener emuladores de aplicaciones distintas, digo, cualquiera lo podemos hacer, ¿no? O sea, nosotros como dentro del equipo de desarrollo y de pruebas, pues tenemos el Android Studio para hacer las emulaciones de las diferentes versiones de Android. En los emuladores que te provee iOS, podemos tener versiones diferentes de Apple, ¿no? Entonces,
claro, nos sirven para nuestro proceso de desarrollo, para asegurarnos de que funcione la aplicación y que puedas, tenemos hacer ciertas cosas, pero una vez que se va a producción ya no queremos que funcionen emuladores. Aquí la pregunta es, ¿cuándo validamos que eso suceda? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente nos importa? ¿Realmente sabíamos que teníamos que hacer eso? Esa es la ventaja de estos proyectos, porque nos ayudan a poner en mente la idea de que, esto puede suceder. Que de nuevo, el atacante tiene mucho tiempo para saber que esto puede hacer. Nosotros no. Pero para eso estas guías nos ayudan a identificar qué es lo que puede funcionar, ¿no? Hay otro tipo de vulnerabilidades que tienen que ver con por ejemplo, add-ons o temas de teclados adicionales en iOS, en el que te hace una recomendación donde te dice, no permitas que se utilicen teclados de terceros para campos protegidos. Es decir, temas de passwords, temas de números de tarjetas de crédito, códigos de validación, ese tipo de cosas no deberían de poderse capturar con teclados de terceros, ¿no? Entonces, son casos que podemos agregar a los casos de prueba para validar, pues, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos o nos podemos enfrentar, dados los atacantes que pueda haber en el mundo, ¿no? Esas son las 5 aplicaciones o 5 proyectos que les recomiendo revisar. Como bonus, existe un proyecto que se llama Juice Shop. Y esto lo incluí por aquí porque podemos decir, bueno, ok, tenemos estos 5 proyectos, están muy padres, Jorge, pero pues no tengo ahorita un proyecto en el que aplicarlos, o en el cliente donde estoy, pues no tenemos tantas vulnerabilidades porque el proceso de desarrollo apenas está empezando, etcétera, o quiero tener una manera de probar todos estos conceptos en algún otro lado de manera segura. Juice Shop es una aplicación diseñada específicamente para eso, que es para aprender el tema de vulnerabilidades. A lo mejor muchas cosas están enfocadas al tema de desarrollo seguro, pero nos da un patio de juegos en el que podemos nosotros experimentar, ¿no? Tiene, creo que alrededor de 100 retos de diferente dificultad para encontrar y explotar vulnerabilidades de seguridad de una aplicación, ¿no? Es una aplicación web, o sea, fue creada como una aplicación de la vida real para poder lograr este objetivo, ¿no? Está creada como una aplicación de e-commerce, ¿no? Entonces, fuera de la parte de pagos y la parte de envíos, todo lo demás es real, ¿no? El tema de inventarios, compras, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto nos ayuda a identificar, a probar, a meter ahí las manos al agua, a empezar a identificar cuáles son las diferentes vulnerabilidades que podemos encontrar en las aplicaciones y entrenar los ojos, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces el problema de que no identificamos situaciones de este tipo es que ni siquiera conocemos que existen, ¿no? O sea, si yo como desarrollador no sé lo que significa hacer una codificación insegura, por ejemplo, permitir un tipo de parámetros de inyección, alguna otra cosa así, pues en un code review ni siquiera le voy a poner atención, o sea, porque no lo voy a ver. Entonces, ese tipo de entrenamiento obviamente se va ganando con el tiempo, con la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tipo de proyectos, todo lo que provee OWASP como organización, pues nos ayuda a poder entrenar los ojos para la mente, para poder identificar este tipo de cosas, ¿no? La Juice Shop nos da acceso a vulnerabilidades de diferentes tipos que vamos a encontrar en el top 10 de web, en el top 10 de APIs, en el ASDS, en el framework de pruebas de web, etcétera, ¿no? La ventaja, como todo lo demás de OWASP, es gratis y lo puedes correr en tu máquina local, ¿no? O sea, puedes levantar, corre en Node. Tienes la versión, creo que desde la versión 14 de Node hasta la más reciente, no me acuerdo si es la 17 o 18, puedes correrlo local. Si no lo quieres, no lo puedes correr local. Puedes levantarlo con Docker, puedes levantarlo con Vagrant, puedes incluso correrlo en la nube en alguna instancia de EC2, container instances de Azure, y hay otras opciones, en Google Cloud también, ¿no? Entonces, pues la ventaja de que pues ahí lo puedes levantar, puedes ejecutar tu instancia, aprender de ella y hacer diferentes tipos de pruebas, ¿no? O sea, está ahí pensada como una aplicación individual, o sea, para un usuario que pueda ir a probar, aprender y darse cuenta de cuáles son las cosas que se pueden encontrar, ¿no? O sea, le puedes meter herramientas automatizadas de testing
especial de seguridad como SAP, de OWASP también, pero en este contexto que yo les menciono te sirve para identificar esos escenarios y probarlos y ver cómo funcionan y cómo los puedes hacer, ¿no? A lo mejor estás empezando tu camino en la parte de pruebas y nunca has visto cómo es un escenario de un cross-site scripting, por ejemplo, o un SQL injection, o un robo de sesión, o entrar a una página sin autorizaciones y permisos, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que te pueden ayudar, de nuevo, a entrenar tus ojos para poder identificar las cosas que tienen que ver con riesgos de seguridad en el futuro de lo que vayas a probar, ¿no? Para finalizar, pues recordar y cerrar con el mensaje que iniciábamos en la primera sección del porqué, ¿no? Una aplicación de alta calidad es una aplicación segura y creo que los equipos de pruebas hay una oportunidad interesante para agregar valor a través de la seguridad sobre cosas que ya están haciendo el día de hoy, que es el hacer sus casos de prueba, identificarlos, retar la definición de lo que se está realizando. Y digo, no nos preocupemos por el hecho de si se va a resolver o no. Digo, quizá ahorita esa no es la respuesta, si el developer lo debería haber sabido o no, sino nada más es el poder identificar esos riesgos. Una vez que ya están ahí, ya es una gran ventaja. Si se resuelven o no, pues ya a lo mejor no depende del equipo de pruebas, y a lo mejor ni siquiera del equipo de desarrollo, pero el hecho de que ya están listados ahí es que sabemos que existen. Y saber que existen nos ayuda a tener en mente el riesgo al que nos estamos enfrentando. De nuevo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos atacaron, que nos hackearon, que se robaron la información y pues terminamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, por esto me despido. Muchas gracias a todos por su atención y pues, pasamos a las preguntas. Estimado Jorge, muchas gracias por tu participación, como siempre brillante. De igual forma te agradecemos ser de los primeros expertos que han participado en la plataforma diseñando cursos. Es siempre un gusto recibirte por acá con nosotros y tener el talento que tienes dentro de Titanium Institute. Te voy a compartir por ahí una preguntita en la que nos hacen la siguiente cuestión. En los proyectos que tú has participado, ¿qué tanto has visto implementado OWASP? Excelente pregunta. Depende mucho de los clientes. En general yo creo que una implementación media, ¿no? Nos limitamos generalmente al top 10. Algo que empezamos a hacer en los proyectos que yo estuve trabajando en los últimos años es validar esta parte de seguridad con AS/BS, ¿no? Pero sí requiere como un interés especial en el manejo de riesgos y que a veces cuesta un poco convencer a la gente, ¿no? En decir, no va a pasar, sí va a pasar. Es a veces complicado, ¿no? Pero sí he visto un poquito más de interés, sobre todo recientemente en los últimos años. A tu consideración y expertise, Jorge, ¿conoces, ubicas algún marco legislativo de algún otro país, nación, que consideres que fuera bueno que atrajéramos aquí a nuestro cuerpo normativo en México respecto de la regulación de todos estos aspectos? Fíjate que pues de Estados Unidos es bueno, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en Estados Unidos estás obligado legalmente a, si tuviste algún tipo de breach, o sea, si alguien entró a tu sistema y robó datos, estás obligado legalmente a declararlo. Cosa que aquí, pues, no tenemos hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos tiene un buen marco. Si mal no recuerdo, creo que Guatemala también tiene algo de avance en esa línea, ¿no? Tienen algo de avance en la cuestión de la protección de identidad y creo que en Brasil en el tema de protección en el área financiera. Ahora, creo que el rey en cuestión de privacidad pues es Europa. El tema de cómo jalamos ese tema de proteger mi identidad y el derecho a ser olvidado y a que no puedan compartir mis datos sin que yo lo autorice. Creo que esos son los 3 ejemplos que me vendrían a la mente sobre esta. Muy bien, Jorge. Y también por último, para finalizar, ¿consideras tú cuál es el caso más delicado que tú hayas tenido conocimiento respecto a algún ataque de esta naturaleza en cuanto a
lo que llevas en tu conocimiento y expertise. ¿Alguno emblemático que nos pudieras platicar, comentar? Vamos a ver, recientemente, por ahí, digo, y creo que va un poco relacionado a la pregunta anterior de la legislación, ¿no? O sea, por ahí existe los rumores de que se filtró la base de datos de los clientes de Banorte y en algún momento de otro banco también de México, inclusive BBVA, ¿no? Entonces, creo que esos son los que más recuerdo como recientemente en México, ¿no? Del lado de Estados Unidos, pues ha habido bastantes, pero uno que recuerdo recientemente y que no tengo el dato exacto de la empresa porque por cuestión de confidencialidad no nos lo comentaron, pero fue un ataque de ransomware que empezó a través de problemas de vulnerabilidad en unas aplicaciones, ¿no? O sea, que llegaron al punto de bloquear un montón de servidores y pedir rescate por ellos. Y se dio si mal no recuerdo, por un tema de que en los errores que se mostraban, pues se veía la estructura de archivos de los servidores. ¿Y te ha tocado conocer algún tipo de sanción que se haya dado cuando alguna persona esté tratando de vulnerar algunas aplicaciones por iniciativa propia? ¿Que conozcas algún caso en específico? Pues tengo dos casos, ¿no? El que mencioné al inicio de alguien acá en el círculo familiar que hackeó el sistema escolar de la prepa, pues lo expulsaron, ¿no? Entonces, ese es un caso en corto, local, y a muy pequeña escala, ¿no? En Estados Unidos sí me ha tocado ver algunos otros, en los que sí hay como tipo de arrestos y cosas así, pero creo que son los más que puedo ver. Digo, son unos extremos bastante diferentes, pero son los que he visto. Muy bien, Jorge, pues no me resta más que agradecerte por tu participación. Reitero, como siempre, brillantes aportaciones que se realizan por todos los panelistas que han estado aquí. En esta ocasión te agradecemos de nueva cuenta que estés con nosotros. No sé si tengas algo más que aportar, agregar con relación a tu tema. No, pues nada más, como siempre, agradecer a Titanium por la invitación al evento y pues que sigan más éxitos. Igualmente, Jorge, y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.